Por ejemplo, tengo recuerdos de cuando íbamos a visitar a mis primos de otra ciudad y mi prima mayor era muy buena contando historias de terror que daban mucho miedo, o al menos a mí me daban. Sin embargo, lo peor venía cuando ya todos se iban a dormir y veía como todos se quedaban dormidos y yo no podía. Yo seguía despierto con mucho miedo y era lo que más deseaba, poderme quedar dormido para ya dejar de sufrir. Intenté muchas cosas para no sentir miedo. De hecho, una cosa interesante que entendí después es que parte de ese miedo venía de mi creencia religiosa y que me enseñaban que rezar podía ayudarme cuando tenía miedo. Lo que entendí después es que rezar mantenía mi miedo. ¿Por qué? Porque mi mente entendía que solo porque estuve rezando no se me apareció lo que sea que me daba miedo que se apareciera. Por lo tanto, eso mantuvo el miedo. De hecho, lo que hizo que se me quitara el miedo fue una vez que se me había subido el muerto varias veces y la tercera, en lugar de tener miedo, me enojé y según yo lo confronté. De ahí nunca volví a tener miedo. Me sentía muy orgulloso porque yo pensaba que me había enfrentado a esos demonios. Y después lo entendí, pero tuvo todo sentido con la terapia de exposición. Sin embargo, este video no es del miedo, es de el insomnio. Por mucho tiempo, hasta ahora, algo que me pasa es que batallo para dormir y he tomado cosas fuertes, cosas naturales, etc. En este momento yo estoy en una etapa de mi vida donde considero que los medicamentos psicotrópicos no son buenos, por lo tanto trato de no tomar nada fuerte. Melatonina quizá, a lo mucho, o magnesio, etc. Sin embargo, aún a veces batallo para dormir, pero hubo un momento en el que tomaba cosas más fuertes. De hecho, tengo una memoria muy interesante de que algo de lo que a veces tomaba era jarabe para la tos porque te da sueño, y una vez se me pasó la mano. Entonces estaba dando vueltas en la cama yo creo que alucinando, y empecé a ver como que un humo salía de mi brazo y ese humo era el insomnio, y yo me daba cuenta que yo mantenía ese humo, no dejaba ir ese humo porque el insomnio me distinguía, me hacía especial, era lo que me reconocía, lo que me distinguía era algo de lo que podía colgarme, vamos a llamarle. Entonces yo no dejaba ir el insomnio. A mí me gustaba identificarme como alguien con insomnio. Me acuerdo que esa alucinación me ayudó porque lo solté y por unos días me dormí temprano. Sin embargo, mis insomnios volvieron. Pero estoy leyendo un libro de la depresión y los antidepresivos y la hipótesis de la serotonina y cómo probablemente está empezando a llover y cómo probablemente no están relacionados. La baja serotonina no está relacionada con la depresión, sino la baja serotonina está relacionada con los antidepresivos. Sin embargo, si te interesa ese tema, probablemente lo voy a tocar en otro video, pero ahorita me lleva a eso, al insomnio también a veces lo vemos como una enfermedad. Y quizá, así como muchos dicen que la depresión es en realidad una respuesta normal a eventos adversos en tu vida, la depresión, el insomnio es una respuesta a malos hábitos del sueño. Por algo existen la terapia cognitivo-conductual del insomnio e higiene del sueño, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque ahorita que estoy haciendo el video, hace unos días regresé de Japón. Cuando lo suba va a tener algunas semanas, pero estuve como 2 semanas en Japón y yo estaba en un tour. Y déjenme decirles que por algo Japón le dicen la tierra del sol naciente, y es que el sol pega muy fuerte. Yo llegué a las 6 de la mañana y estaba confundido si eran las 6 de la tarde porque el sol estaba pegando como si fuera la tarde. Entonces el sol sale muy temprano ahí y yo dormía con la ventana abierta y me despertaba el sol a las 5 de la mañana por ahí. Entonces todos los días me estaba levantando a las 6 de la mañana y me salía a mis tours que consistían de caminar mucho, andar en el sol, levantarse temprano, no usaba mucho el celular, etc. Y resulta que se me quitó el insomnio. Incluso a veces no quería que me diera sueño porque quería hacer otra cosa, quería leer un rato o meterme a la tina. Y no podía, me quedaba dormido a las 10, 11 máximo para despertarme al día siguiente. Entonces esto pues tiene mucho sentido con lo que dicen. Yo por mucho tiempo he justificado que sí existen los cronotipos y que yo era nocturno porque me gusta más la noche, es un momento en el que puedes estar solo, no hay sol. Entonces, y siempre he batallado para levantarme al igual que para dormirme, por lo que yo decía, ok, evolutivamente tiene sentido, yo soy de los que les toca hacer guardia en la noche y levantarme tarde. Y Huberman, el del podcast de neurobiología, dice que
Él decía que todo era cuestión de adaptación y a mí no me gustaba tanto eso, pero tengo que admitir que está haciendo mucho sentido. Por lo tanto, valdría la pena revisar tus hábitos. Ya he hablado yo, creo, de la higiene del sueño. Entonces toma en cuenta tú qué estás haciendo, a qué horas te estás levantando. Es importante levantarse a la misma hora y acostarse a la misma hora. Es importante exponerte al sol. ¿Por qué? Porque en la glándula pineal, donde se produce la melatonina, la luz, justamente la luz, inhibe la creación o el procesamiento de melatonina. Entonces la oscuridad libera la melatonina, que la melatonina tiene que ver con el sueño, obviamente con el ciclo circadiano. Entonces necesitamos exponernos a la luz del sol también, obviamente cansarnos, hacer actividades físicas, y eso no es todo. También obviamente entra la parte del estrés, de la preocupación. Sin embargo, a veces el no poder dormir es el causante de la ansiedad. No me voy a poder levantar, no voy a poder dormir otra vez, etcétera, etcétera. Entonces yo te invito a que revises eso. Checa tus horarios, checa tu exposición al sol, tu actividad física. Si puedes hacer algo para disminuir el estrés, como una práctica de mindfulness, acostarte a la misma hora con buena temperatura. Y bueno, este es un video que quise hacer como experimento de mi experiencia. Sé que es un caso anecdótico, pero bueno, espero te sirva. Adiós.